Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Todas las naciones que quieran interferir con ese pacto marcharán al campo de batalla contra el Todopoderoso. Prepárese para un rudo despertar. Shalom, soy Michael Root en la antigua ciudad de Jerusalén. El rabino Shaul escribió una carta a los gitanos creyentes en Corinto, una ciudad de Asia Menor que estaba contaminada con idolatría. Los creyentes estaban divididos en cultos religiosos divergentes que estaban acariciando a personalidades eruditas religiosas internacionales. Las divisiones estaban siendo avivadas por la propensión a edificar el reino que tienen los creyentes inmaduros que se agarran de los reinados del liderato para su propio provecho. Como líderes de congregaciones se entronan a sí mismos como monarcas en sus pequeños reinos. Todas las perversiones detalladas por el profeta Samuel se hicieron manifiestas, como cuando Israel eligió un rey para que gobernara sobre ellos en lugar de seguir las sencillas instrucciones del rey del universo como están detalladas en la Torá. Ahora, el episodio número 2 de la serie de 3 partes, ¿quién es su cobertura desautorizada? ¿Quién es la cabeza? En el capítulo 11, versículo 1 de 1 Corintios, leemos: ustedes tienen muchos problemas. Eso es básicamente todo el contexto del versículo 1.1 hasta el capítulo 11. Ustedes tienen muchísimos problemas. De hecho, hay algo sucediendo entre ustedes los creyentes de lo que nunca se ha oído entre los paganos. Que un hombre se esté acostando con la mujer de su padre. Aquí tenemos grandes problemas. Pero ahora nos vamos a lanzar a algo diferente y vamos a ver qué es esto. Shaul dice: imítenme a mí, Shaul, como yo imito a nuestro Mesías, que es la cabeza del cuerpo de creyentes. Primero, les alabo, hermanos, porque me recuerdan en todo y guardan las instrucciones y las tradiciones que les entregué. Pero es una conjunción contrastante, pero para que no haya confusión acerca del apropiado ministerio y autoridad en el cuerpo, quiero que entiendan algo. Ahora, cuando echamos un vistazo a lo que está ocurriendo en Corinto, a esta gente dividiéndose en pequeños cultos de personalidad, porque algunas personas están naturalmente atraídas por Kefa. Algunas realmente les atrae la habilidad de enseñar de Apolos, él realmente trae las escrituras a la vida para ellos, y otros de ellos, Shaul les crió en la palabra, les guió y ellos son sus discípulos. Y hay una contienda entre esta gente que se lucha por las posiciones. Están haciendo maniobras políticas en el cuerpo de creyentes. Y dice Shaul al principio: esto no puede ser. No deben hacer estas cosas. Y quiero dejarle algo muy claro. Yo sé que tratan, y aprecio que tratan de imitarme, pero imitándome como que yo imito al Mesías. No quiero que gente vistiéndose como yo. No quiero que ustedes usen la misma cobertura de cabeza que uso. No quiero un montón de mini chaulitos corriendo por allí y tratando de ser yo. Esto me enferma. Vengo a su congregación y todos son como chaulitos. No me gusta. ¡Paren! Yo agradezco, ya saben, que ustedes están guardando esas cosas que les he entregado, que están guardando. Ustedes están cumpliendo las instrucciones que les he dado, las tradiciones que les mostré. Todo esto es bueno y honorable.
pero fuera de balance en algunas cosas. Por eso es por lo que he tenido que decir pero. No quiero que haya ninguna confusión en esto. Quiero que entiendan que hay una autoridad apropiada, un ministerio apropiado en el cuerpo. Quiero que entiendan esto. La cabeza del hombre es el Mesías. Él es la cabeza, la cumbre, el pináculo. No hay otro. Él es el tope. Yo no soy el tope. Kefa no es el tope. El Mesías es la cabeza del hombre. La cabeza de la mujer es el hombre. La palabra él en español y también la palabra él en griego son artículos definidos. Es el hombre. Un hombre en particular. Y es importante entender esto porque cuando Shaul habla de esto, la cabeza de la mujer es el hombre, no es cualquier hombre, es su hombre en particular. Cuando una niña nace en una familia, su cabeza es su padre. Él es su cabeza hasta el día que le pone bajo el talit de otro hombre que será su esposo y se responsabilizará de ella por el resto de su vida. Desde ese momento, su esposo es el hombre o su hombre, y es por eso que cuando estoy hablando de esto, traduciré esto como su hombre, porque es específico, o es su padre o va a ser su esposo. Y esa es la cabeza de la mujer. Y la cabeza del Mesías es Yahweh. Esta es la cadena de autoridad apropiada y la única cobertura de cabeza autorizada por el Todopoderoso. Escuchen muy atentamente a esto. Yo les diré otra vez, ese es el punto y el contexto. Quiero que entiendas que la cabeza del hombre es el Mesías. La cabeza de la mujer es su hombre. La cabeza del Mesías es Yahweh. Y esta es la cadena de autoridad apropiada y la única cobertura de cabeza autorizada por el Todopoderoso. Por lo tanto, entiendan que cualquier hombre que ora o profetiza bajo una cobertura o autoridad de otro hombre o institución hecha por el hombre, deshonra a su cabeza. El Mesías. ¿Quién es la cabeza del hombre? El Mesías. Y si ustedes oran o profetizan bajo la autoridad, humillándose bajo la autoridad de otro hombre, ustedes están deshonrando al Mesías. Quiero que entiendan que yo, Shaul, no soy su cabeza. El hombre de la casa es la cabeza de su familia y responde a la cabeza del cuerpo, que es el Mesías. Aprecio de que ustedes quieran imitarme porque yo estoy tratando de imitar al Mesías. Me siento realizado porque ustedes se acuerdan de mí y guardan las cosas que les he dado desde lo profundo de mi alma, pero ustedes son responsables por su propio caminar. Ustedes no me responden a mí. Y ustedes, hombres, deben de caminar en la totalidad de la estatura del Mesías y vivir sus propios ministerios como los sumos sacerdotes de sus hogares. Por supuesto, aquí he lanzado la traducción dinámica. Regreso inmediatamente al contexto de los versículos 1 y 2, trayendo todo esto en conjunto. Ustedes no deben humillarse bajo la autoridad imaginaria de aquellos que desean ser su cabeza. No deben de estar sujetos a la manipulación y el control de aquellos que quieren ponerse a sí mismos en una plataforma de autoridad sobre ustedes. Los verdaderos ministros son sus siervos, no son su cabeza. Lo repetiré. Los verdaderos ministros son sus siervos, no son su cabeza. Los siervos se ponen a sí mismos en un nivel inferior para poder servir. Hay un Señor y una cabeza, y ese es el Mesías. Pero en lo que concierne a la mujer, cada mujer ora o profetiza sin estar bajo la cobertura o autoridad de su esposo, que es su cabeza, deshonra
y falta el respeto a su esposo o padre si es soltera. Es como si estuviera afeitada. Ahora, ¿qué significa eso? Como si estuviera afeitada. De nuevo, tenemos que tratar con la cultura de Corinto. Afeitarse la cabeza, para una mujer afeitarse la cabeza, es una señal de que ella es una prostituta en el templo, en las religiones paganas sexuales. Eso es exactamente de lo que se está hablando. Si la mujer no está bajo la cobertura de su hombre y se exalta a sí misma como una gran diva espiritual que usurpa la autoridad que el Todopoderoso ha dado a la cabeza de la familia, que sea expuesta como lo que ella realmente es. Afeiten su cabeza, ella no es más que una prostituta religiosa. Si ustedes consideran una vergüenza que una mujer tenga su cabeza afeitada, que abiertamente declare su profesión como prostituta espiritual, entonces que ministre bajo la cobertura de su esposo. Que el hombre de la casa sea la cabeza y la autoridad final bajo el Mesías. Ni yo, ni ningún apóstol, ni mujer está sobre el hombre. ¿Es apropiado que una mujer ore a Dios o que profetice en público cuando no está bajo la autoridad de su esposo? Y yo puse entre paréntesis, ¿no vemos una tendencia a la hiperespiritualización y revelaciones constantemente contadas entre aquellas que no están bajo la autoridad de sus padres o sus esposos? Ahora, yo sé que hay muchas mujeres piadosas. Hay mujeres que yo considero que oyen del Padre Celestial a un nivel muy dinámico. Pero veo que hay una hiperespiritualización y el Señor me dijo que es casi epidémico en el mundo cristiano. Y es evidente entre mucha de la gente que conocemos en Israel, es como si el Señor está constantemente charlando acerca de los detalles más insignificantes, y yo realmente no entiendo por qué el Todopoderoso da una revelación, la gente dice, el Señor me dijo, y 2 semanas después la persona está haciendo totalmente lo opuesto, como si el Señor nunca habló. Ya saben, el Todopoderoso no habla conmigo tan a menudo, pero cuando lo ha hecho, ha sido una experiencia que cambió mi vida y yo he estado en el camino de la rectitud a veces por décadas. Y esto de que el Señor está cambiando de idea todo el tiempo, yo creo que esta gente está un poco loca. Y veo mucho de esto entre las mujeres que no están bajo la autoridad de su esposo ni de su padre. Ellas tienen que tener mucho cuidado. Por eso es que yo creo que Shaul dice que entre las viudas, ya saben, ustedes tienen un trabajo que hacer y ese es enseñar a las mujeres jóvenes cómo manejar el hogar, cómo criar a los hijos, cómo criar hijos piadosos, instruirlas en cómo disciplinar a sus hijos para que crezcan en la nutrición y en la admonición del Señor. Él no nos da muchos ánimos a las viudas, mujeres que no están bajo la cobertura de otro hombre, para que salgan por ahí y dar estas revelaciones que constantemente reportan. Entonces, yo creo que debemos tener mucho cuidado. Todavía más, ¿no nos enseña la naturaleza que un hombre con un peinado femenino es repulsivo, pero que una mujer con cabello largo es bella? ¿Cuál es la diferencia? Deben retroceder un momento. ¿No les enseña la naturaleza misma que si un hombre tiene el cabello largo es una vergüenza? Eso es lo que dice la Reina Valera. Y yo he tenido muchas personas de buena voluntad que han venido a mí y no han entendido por qué ellos se sentaron a escucharme enseñar las escrituras por 5 horas o por un fin de semana, por 20 horas y luego vinieron a mí tan confundidos diciendo, bueno, ¿por qué tiene usted el pelo largo? Y yo le respondo, yo no tengo el pelo largo.
Aparentemente usted me está juzgando por los patrones de estilo de peinado de los paganos adoradores del dios Sol porque yo no tengo el pelo largo. La escritura dice que a los sacerdotes de Sadoc, el sacerdote justo, no les estaba permitido dejarse crecer los bucles largos, tampoco podían cortarle su pelo corto, sino que debían recortarse el pelo. Y es exactamente como me corto el pelo. Yo me recorto el pelo, como dice de Absalón, que es el hijo del rey David, que le arrancaban el pelo una vez al año, lo que quiere decir que recortas solo el pelo, lo bajas al punto más bajo de la parte de atrás de tu cuello, y todo lo que pasa a la medida de tu puño lo recortas. Y lo que le recortan a Absalón pesaba cerca de 5 libras. Ese chico tenía una gran mata de pelo. Y los sacerdotes de Sadoc fueron ordenados a recortarse el pelo. No se lo dejen crecer largo como una mujer, no se lo corten corto como los adoradores paganos del dios Sol. Entonces yo les respondo y digo, yo no asumo que ustedes son paganos adoradores del dios Sol por sus caras afeitadas como los adoradores de egipcios del Sol y cabezas rapadas como los egipcios adoradores de Ra, o por el pelo perfecto en estilo como el de los paganos adoradores del dios Sol griegos. Yo les juzgo por el Espíritu, y el Espíritu me dice que ustedes son seguidores del Mesías. Por tanto, yo creo que no debemos juzgar los unos a los otros por los patrones confeccionados por un gentil occidental ni por una experiencia pagana de adoración del dios Sol. Y por eso he traducido esto de esta forma. Porque hace 100 años, ninguna mujer en toda la tierra, ninguna mujer en ninguna cultura cortaba su pelo, excepto por las prostitutas. Hace 100 años, en América, si usted veía a una mujer con el pelo con un corte de estilo príncipe, usted inmediatamente sabía que era una prostituta. Ella se vendía. Ahora, en los 1920s, cuando los agitados 20s, el estilo ondulado vino, las mujeres se cortaron el pelo a lo príncipe, parecían prostitutas, fue un ultraje en la cultura de entonces, pero finalmente se estableció. Y después los estilos de pelo de las mujeres americanas se propagaron por todo el mundo. La única excepción que conozco está en los climas más calientes de África, donde se dice que las mujeres se afeitan la cabeza para poder tolerar el calor y debido a sus rizos muy pequeños. Pero eso no es común entre mucha gente del resto del mundo. Pero para un hombre tener el pelo largo o sin cortar como una mujer, es una vergüenza para ese hombre tener un corte de pelo afeminado. Ahora, no hay mucha gente que me mira y piensa, ¿verdad que parece afeminado? He visto a mucha gente pasar despacio en el coche tarde en la noche cuando se me acercan por detrás y cuando me volvía para mirar, de repente aceleraban con las ruedas traseras humeando y para alejarse de allí lo más rápido posible. Pero déjeme decir que no nos enseña la naturaleza que un hombre con el pelo con estilo afeminado es repulsivo. No es nauseabundo cuando un hombre parece una mujer. Es algo que revuelve el estómago. Es la manera en que Dios nos creó. Queremos que las mujeres sean bellas. No queremos que los hombres sean bellos. Pero una mujer con el pelo largo es bella. ¿Cuál es la diferencia? La mujer fue criada para ser bella y estar sujeta bajo un hombre. Pero el hombre fue criado con una barba masculina y para ser la cabeza de la mujer. ¿Saben? Yo me levantaba cada mañana peleándome con Dios por muchos años. Cada mañana, como parte de mi ritual de pelear contra la voluntad de Dios para mi vida, yo me raspaba la cara con instrumentos de acero afilados, a veces hasta que mi cara sangraba. Una mañana tras otra yo hacía este ritual hasta que finalmente me sometí a Dios y tiré mi cuchilla de afeitar. Y desde entonces no habrá nadie que me confunda por parecer afeminado ni por casualidad ni por imaginación.
Así como es falto de atractivo para un hombre afeitar su cara y parecerse a una mujer, es inaceptable en los ojos de Dios que un hombre tome el papel de mujer dando a su autoridad a otro hombre o a su mujer. Aquellos de ustedes que todavía se raspan la cara con instrumentos de acero afilados cada mañana, no estoy tratando de hacerles sentirse muy mal, pero me gustaría animarles a disfrutar de lo que el Todopoderoso les ha dado. No hay una mujer en el planeta, ni siquiera la mujer barbuda del circo, que pueda crecer una hermosa barba masculina como ustedes pueden. Y si quieren una porción numerada en la que meditar durante sus devociones, consideran que la Torá nos instruye no redondear las esquinas de nuestra barba. El Todopoderoso quiere que parezcamos hombres y que estemos firmes y vivamos como hombres y que seamos los sumos sacerdotes de nuestro hogar. Y disfruten lo que el Todopoderoso les ha dado y dejen de raparse la cara con esos instrumentos de acero afilados. Pero quiero que entiendan que es inaceptable en los ojos de Dios que un hombre tome el papel de una mujer dando su autoridad a otro hombre o a su mujer. Él debe de ser la cabeza de su casa. Y no hay autoridad más alta en el planeta Tierra que la cabeza de la casa. Porque la cabeza de la casa, su cabeza es el Mesías. La cabeza del Mesías es Dios. No hay nadie en el medio. Pongamos esto bien claro. Y yo sé que es completamente diferente en la experiencia cristiana pagana occidental. Pero está mal. Eso lo que Shaul está machacando ha estado escrito desde hace 2000 años, pero no podemos verlo porque hemos aislado pequeñas porciones de la escritura, sacándolas completamente de contexto y ni siquiera tenemos idea de lo que está hablando. Pero, si algún hombre quiere debatir este ejemplo de pelo y barba, no se incomode. No estoy tratando de hacer una declaración conclusiva sobre unas costumbres de peluquero local, ni ha sido ningunas tales conclusiones hecho entre las asambleas del Dios justo. Es tan solo una observación del universo físico que pienso habla muy claramente. Ahora, necesito decirles otra cosa que ustedes no quieren oír. Cuando ustedes se reúnen con los santos, no siempre es una experiencia edificante. A menudo es deprimente porque sus actitudes egoístas compitiendo por posiciones en la escalera nicolaíta del éxito. Yo sé que hay divisiones entre ustedes, divisiones que están siendo criadas por aquellos que quieren tener preeminencia. Algunos hombres intimidan y controlan a otros, intimidan a otros en la congregación y les hacen acobardarse ante la presión política. Algunas mujeres están completamente fuera de control. Hacen declaraciones proféticas sin sentido en pretendido español antiguo de la Reina Valera tratando de impresionar a otros con su destreza espiritual. El propósito de esta muestra de profecía, maestría, es usurpar la autoridad de Dios ha dado la cabeza a la casa. Cuando suceden estas perversiones y divisiones en el cuerpo de creyentes, esto sirve para separar a los hombres de los niños, los espiritualmente maduros de los novicios. Hombres, échenle en valor y enfréntense a estas perversiones abusivas. Ahora, me gustaría compartir con ustedes las interrupciones rudas del episodio número 5. Disculpen por esta ruda interrupción, pero ¿qué clase de hombre negocio sería Shaul al hacer talits, glosas portables de oración privada y luego instruir a los creyentes a no orar con la cabeza cubierta? En la primera carta de Shaul a los creyentes en Corinto leemos: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Esa declaración de Shaul no tiene apoyo histórico o social, ni en el mundo judío o pagano, al menos que leamos la declaración en el contexto, porque Shaul definió sus términos en la siguiente frase: pero quiero que sepáis, la cabeza de todo varón es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del Mesías es Dios.
Shaul no está señalando como regla el uso de talits, sombreros vaqueros, gorras de béisbol o turbantes de Astarot. No, él está haciendo algo mucho más importante, estando en una línea apropiada de la autoridad dada por Dios. El Padre Celestial es la cabeza del Mesías, y el Mesías es la cabeza de todo varón, quien es la cabeza de la mujer. La palabra pero indica eso. Igual Shaul pensó que apreciarían la imitación de su caminar recto con el Mesías. Él quería que los corintios entendieran que él es solo un siervo del Mesías. Él no es la cabeza, y ni siquiera apuntó a ninguna autoridad denominacional. Ningún hombre deshonra su cabeza. El Mesías, sujetando su autoridad como cabeza de su casa. La mujer honra su cabeza, su marido, dejando la autoridad sobre él como su cobertura. El hombre de la casa es la máxima autoridad sobre el planeta. Él es el sumo sacerdote del hogar, y ningún apóstol, profeta o pastor tiene el derecho de usurpar la autoridad dada por Dios. Ministros son simplemente siervos que están en menor autoridad que el hombre de la casa. Hombres, no deshonre al Mesías, su cabeza, poniendo otra autoridad sobre usted. Tú tienes que obedecer al Mesías, cuya cabeza es Yahweh, y no megamaniáticos religiosos. Cuando se despeje el humo, tú serás juzgado únicamente por tu obediencia a Yahweh. La cobertura de cabeza en los tiempos bíblicos era algo que los siervos de su amado usaban, y los sacerdotes, los Kohanim, les era ordenado tener siempre sus cabezas cubiertas en el lugar santo. Así que para asumir que Shaul estaba haciendo algunas marcas decisivas sobre gorros, sombreros o lo que sea, vemos ahora, cuando miramos a toda la escritura en contexto, que no son en absoluto el tema. Acompáñenos de nuevo la próxima vez para la conclusión de la serie de 3 partes, ¿Quién es su cobertura desautorizada?, donde exploraremos los reinos de los Nicolaitas. Soy Michael Root desde Jerusalén, y les veré cuando se aclare el humo.